Y voy a leer nuevamente 2 Corintios 12, del 1 al 9, por favor. Que dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Quiero hacer un breve paréntesis aquí. A veces, yo recuerdo las primeras veces que leía esto, decía: a ver, ¿cómo habla de una persona, de otra persona? ¿Quién es esa persona? Etcétera. Que causa cierta confusión. Es el mismo apóstol Pablo hablando de sí mismo, pero habla de él en tercera persona. Y ahorita vamos a ver por qué. De hecho, es parte de la enseñanza, que es la humildad en las revelaciones, ¿sí? Pero ahorita vamos para allá. Es el mismo apóstol Pablo, habla de él en tercera persona, diciendo que conoce a un hombre. Dice: en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé, no sabe en qué manera fue que Dios lo transpuso o lo llevó hasta el tercer cielo, donde vio cosas, dice, que son inefables, que es difícil de expresar. ¿Amén? Bueno, sin embargo, en el verso 6, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y quiero decirles una cosa: esta palabra que usa, abofetee, ¿sí?, nada tiene que ver con una cachetada. La palabra original significa puñetazo. Si veo que estén despiertos, dice que es un puñetazo, o sea, no es cualquier bofetada, es como un puñetazo. Obviamente digo, no es literalmente un puñetazo, ¿no? Ese aguijón era algo que realmente lo sentía, ¿sí? Y bueno, por eso pedía a Dios que le fuera quitado. Ok, entonces, verso 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hace 8 días empezamos la enseñanza con el subtítulo de la suficiencia de la gracia. Y dentro de la suficiencia de la gracia, ¿sí?, abarcamos temas como gracia como sustento, no solo como perdón, porque decíamos que no solamente vamos a ver la gracia como la gracia merecida, que es esa gracia merecida o ese don inmerecido que Dios nos concedió para la salvación, sino que es esa gracia, es esa fuerza que Él nos da para pasar por las pruebas y las situaciones difíciles. También otro punto era el perfeccionamiento en la vacuidad. Y les decía yo, ¿qué es esa vacuidad o ese vacío interno? Dios le dice a Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad. Teológicamente esto implica una dependencia total. Cuando nuestros recursos se agotan, ¿sí?, quedamos vacíos, ¿sí? Y en esa vacuidad es donde Dios obra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estemos luchando en nuestras fuerzas o con nuestros recursos, sino que lo hagamos a través de su gracia. ¿Ok? Bueno, entonces también vimos que era una dependencia total y el contraste divino, la fuerza de Dios que brilla más cuando el recipiente
es frágil y está vacío. ¿De acuerdo? De manera que quien pueda observar, pueda ver qué está pasando en nuestra vida a través de todo esto, no vea que no fue a través de nuestros esfuerzos, sino que pueda ver que fue la mano poderosa de Dios la que suplió y concedió lo que era necesario para que saliéramos de la situación. ¿Okay? ¿Qué situación? Hace 8 días decíamos, puede ser cualquier tipo de situación. ¿Sí? Una situación económica, puede ser una aflicción en nuestra alma, como hoy nos hablaba el Señor, que hay alguien, o estamos a veces afligidos en nuestro corazón, en nuestra alma, pero Él en su gracia nos sustenta. De otra manera, uno tal vez diría, y esta fue mi reflexión cuando veía yo esto: Señor, si yo no te conociera, ¿de qué manera podría yo pasar por este tipo de situaciones? Como antiguamente lo hacía, ¿no? Dándome topes contra la pared porque quería hacerlo de una manera y no me resultaba, quería hacerlo de otra y no me resultaba, o tal vez, por gracia de Dios, Él me concedía, pero era solo gracia. ¿Ok? En nuestras fuerzas no. Esto es lo que yo quiero que entendamos, hermanos, ¿sí? Y que la palabra de Dios nos sabe, nos explica. Es su gracia la que nos sustenta, es su gracia. Ahora, ¿qué es gracia? La gracia es un don inmerecido, es decir, Dios dándonos algo que no merecíamos. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Ninguno de nosotros merece que en situaciones de este tipo el Señor nos sustente, porque seguimos siendo pecadores, porque seguimos fallando, porque por infinidad de situaciones. Sin embargo, en su gracia Dios dice: tú eres mi hijo, te amo y yo te llevo. ¿Ok? Te llevo de nuevo. Bueno, continuamos. Otro de los puntos era suficiencia. Dentro de la suficiencia de la gracia era la suficiencia frente a la insuficiencia personal, que ya la abarcamos ahorita un poquito. Cuando yo le digo al Señor, no puedo, es cuando y le decimos, hazlo tú, Señor, es cuando le damos a Él manos libres. ¿Sí? Y puede sonar raro, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Yo detengo a Dios? Sí. Sí, porque Dios quiere obrar, pero a veces en nuestra necedad no le permitimos obrar como Él quisiera. Cuando decimos, no, yo lo puedo hacer, y te empiezas a mover y empiezas a hacer las cosas, y lejos de estar ayudando, le estás diciendo a Dios, casi quita las manos, yo lo voy a hacer, y Dios lo hace. O sea, Dios dice, ok, hijo, ¿quieres hacerlo? Hazlo. Cuando te aburras, te canses y te des cuenta de que no es tan fácil, entonces, y te acuerdes de que yo estoy aquí, que soy tu padre, que te amo, que quiero estar presente en cada una de estas situaciones, y recurras a mí, yo estaré ahí y las cosas van a cambiar. Pero necesitamos reconocer nuestra insuficiencia y saber que Él es suficiente para nosotros. Otro de los puntos era la aplicación práctica del bástate. ¿Se acuerdan qué significa la palabra bástate en el original griego? Satisfecho y contento. Estar satisfecho o contento. ¿Ok? Bástate mi gracia. Quédate satisfecho, quédate contento con mi gracia. Con eso, no necesitamos más. Satisfecho con lo que eres. Satisfecho con lo que eres, con lo que tienes. Amén. Entonces, ese fue uno de los puntos. Luego pasamos al punto del aguijón en la carne. ¿Sí? Y la primera cosa que veíamos era, si ya hemos identificado o identificamos cuál es ese aguijón en nuestra carne. Y hablo de manera independiente. Yo estuve indagando un poquito más acerca de lo que es aguijón. Y la palabra aguijón del griego skólopos, S-K-O-L-O-P-O-S. Bueno, así se escribe de alguna manera. Si se lo digo
En griego, o sea, recuerdo que en griego no lo sé. Ok. Significa seco al frente. Fastidio o discapacidad corporal. ¿Ok? Púa o punta. O sea, tiene como una púa o una punta, pero también como una discapacidad. Y esta palabra deriva de dos. O dice, puede tener dos, derivar de dos palabras griegas también. La primera, como le dije, que es skólopos, la primera, skelos, o skello, significa secar mediante la idea de flacura. ¿La qué, perdón? Secar mediante la idea de flacura. De la palabra que compone skólopos, que es optanomia, significa mirar, mostrar, aparecer o ver. Bueno, raro, ¿no? Pero bueno, es lo que veía el apóstol, su discapacidad, no sé. Mirar, ¿qué? Mirar, mostrar, aparecer o ver. Optanomia es la segunda parte. Entonces, digo, es lo que sugiere el diccionario o la concordancia. Sí. Entonces, nadie sabe a ciencia cierta qué era ese aguijón en la carne de Pablo. De acuerdo, entonces decía, el aguijón de la carne, el primer punto era identifica tu aguijón. ¿Cuál es el problema que te está costando trabajo? ¿Cuál es aquello en lo cual tú eres insuficiente y debes permitir que Dios tome el control para poder pasar? O dos, tal vez no para poder pasar, sino para poder tolerarlo, ¿no? Porque es lo que veíamos en este sentido, el aguijón. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Pablo, ¿qué pedía? Que le quitara el aguijón. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Es decir, no, ahí se va a quedar. Bástate mi gracia. Y esto tiene un significado y tiene un motivo, lo explica el mismo apóstol, para que no se enalteciera a sí mismo. Miren, Pablo obviamente era un ser humano, y si vemos a Pablo a la luz de un ministro actual, que porque de repente vienen y dicen, no, es que el Señor me mostró esto, hermano, y tienes que hacer esto, y se sienten superiores por eso. Pablo no. Pablo por el contrario, Pablo dice, conozco a un hombre. O sea, ni siquiera habla de sí, como Tercera persona. con vanidad, ¿no? Pero vamos más adelante. Entonces, ¿cuál es el aguijón personal? ¿Sí? Pueden ser luchas emocionales, ansiedad, depresión, recuerdos dolorosos, debilidades de carácter, y decía yo como mal genio, y por ahí hubo quien se puso un casco inmediatamente porque sintió la primera pedrada. Circunstancias externas, ¿sí? Personas difíciles en el trabajo, en la familia, escasez económica, persecución por tus creencias, etc. Sea cual sea el aguijón en tu carne, ¿sí? Debes de considerar esto. Dios, si Dios lo tiene ahí, o lo ha mantenido ahí, date cuenta de algo. Ya no tienes que ver el aguijón, sino cómo es Dios el que te está soportando, el que te está llevando adelante. Bueno, en el punto número 2, ahí cambia la oración de quítamelo por fortaléceme, ¿sí? Entonces, si Dios dice, yo no lo voy a quitar, entonces podemos decir, Señor, entonces fortaléceme, concédeme ir a orar. Amén. Dame la fuerza, dame la entereza para que no, a pesar del aguijón, a pesar del problema, yo te vea a ti y actúe ahí, dentro de tu gracia. El punto número 3, y cuando nos quedamos, decíamos, actúa la debilidad consciente. Y hablamos acerca de paradoja. Y antes que nada quiero preguntar, porque muchas veces, y a mí me pasó, yo decía o leía que era una paradoja.
Y dices, es que paradójicamente pasó esto. Pero entendemos que es una paradoja. Que contradice la lógica. ¿Sí? Lógicamente, ¿sí? Tú no podrías, si Dios dice que cuando tú no puedes, cuando tú eres débil, eres más fuerte, entonces eres más fuerte, la lógica dice, espérame, no, ¿cómo es posible esto? Pero es que no podemos ver a Dios a través de nuestra lógica. La lógica, nuestra perspectiva humana, es nada, está torcida completamente. Incomprensible. Sí, porque no podemos ver a Dios como algo natural, y lo hemos dicho muchas veces. Dios es sobrenatural. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí ya decimos, ok, no es tan fácil. Y el Señor lo expresa en Isaías de esta manera, porque porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Él está muy por encima de lo que nosotros podemos muchas veces entender, entre comillas. ¿Por qué? Porque gracias al Espíritu Santo ahora podemos entender esto. Por ejemplo, esta palabra que dice, ¿no? Cuando yo soy fuerte, débil, soy fuerte. El cuarto punto, y aquí vamos ya a avanzar. Amén, esto ya no lo vemos. Encuentra propósito en el proceso. Mientras se encuentra el propósito en el proceso, vamos a orar. Amado Dios Padre Todopoderoso, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ministrando a tu iglesia, que sea tu enseñanza y sea tu palabra. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, y que juntos, Señor, podamos llegar a ese conocimiento, a esa palabra que tú quieres, a esa revelación que tú quieres mostrar. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, decía, encuentra el propósito en el proceso. Ok, para empezar debemos entender algo. Siempre que pasemos por alguna situación así, cada aguijón de nuestra carne tiene un propósito. Amén. Bueno, cada aguijón, ya no va a ser en la carne, porque no siempre decimos es en nuestra carne, ¿no? Puede ser circunstancias, dice en nuestra carne, ¿de acuerdo? Pueden ser otros tipos de situaciones. Vamos a decirlo, son nuestras pruebas, son las situaciones que Dios permite para que nosotros crezcamos. Y bueno, vamos a ver 3 puntos. El A es, entiende que el aguijón tiene un propósito espiritual preventivo. Ese punto, perdón, y no encuentra el propósito Preventivo. Precisamente, la palabra dice, nos previene de cometer otro error, otra situación. Volviendo al caso de Pablo. ¿Qué estaba previniendo? Que él se enalteciera. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, esto también el aguijón en la carne, y el propósito de este aguijón es protección en contra del orgullo. Es el B. El B. Protección protección contra el orgullo. Si tienes éxito en algún área de tu vida, ese aguijón te va a recordar que los logros vienen de Dios. Número 1, siempre la gloria es del Señor, ¿sí? No me puedo enaltecer, y lo que tengo es gracias a Dios. Amén. Nada de lo que yo tengo es mío. Debo entender que si tengo dinero, es de Dios. Así es. Si tengo un auto, si tengo una familia, es de Dios. Amén. Si tengo vida, es de Dios. Ya Él la debo. Entonces, ¿para qué enaltecerme? Bueno, entonces, esto tiene que recordarnos que los logros vienen de Dios, y así nos mantenemos, como decimos vulgarmente, con los pies en la tierra. Empatía con otros. ¿Para qué nos sirve el propósito? ¿Qué otro propósito puede tener esto? Si yo he pasado ya por pruebas,
Y doy gloria a Dios que las he pasado, ¿sí? Y créanme que muchas de ellas nada fáciles. Puedo decir algo, eso me ha capacitado. No puedo verlo nada más como algo malo en mi vida, algo que pasó, no. Reconozco que fue una prueba, que fue un trato de Dios, pero con un propósito principal. Y tiene otro propósito secundario, que es que a través de esa experiencia yo pueda consolar a otros, guiar a otros, hablar de lo mismo para que sea el nombre de Dios exaltado. Cada vez que recuerdo y cada vez que tengo que dar testimonio, porque yo sé que muchas veces tal vez digan, híjole, ese testimonio ya no lo conocemos de memoria, pastor. Por ejemplo, de la situación de mi hija cuando enfermó de pequeña, o con la situación que tenía de pequeña. Esto me tiene a mí, o sea, no lo puedo olvidar, porque la palabra de Dios dice no olvidando algunos de sus beneficios, número uno, y número dos, lo tengo que estar recordando número uno, para que yo siga caminando en esa fe que Él me mostró que es la correcta, y número dos, para tratar, porque a veces uno quisiera, como lo he expresado muchas veces, meterme en una USB aquí en la cabeza, pasar toda la información que tengo y pasárselas a cada uno para que puedan tener esa vivencia, pero eso no va a ser hasta que no lo hagan, hasta que no lo vivan en carne propia, ¿sí? Que ustedes puedan moverse en esa fe de las cuales se ha hablado, y de las cuales obviamente nos habla la palabra de Dios. Una fe que me demostró que solamente cuando yo demostré que ya estaba vacío de recursos, una fe que cuando demostré que yo no podía en mis fuerzas y lo admití, pedí perdón por ello y le pedí al Señor que interviniera, Él lo hizo. Pero solamente así. Y esto me lleva, ¿sí?, a otro punto. Ya dejamos el aguijón en la carne y vamos a el poder en la debilidad. Ya lo hemos estado directamente mencionando. Y aquí viene la mayor paradoja de la que hablábamos, la paradoja cristiana. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. En mí, no, en Cristo. ¿Sí? Cuando soy débil, entonces es cuando más fuerte soy. Pero ¿cómo es eso? Bueno, porque entiendo que mi dependencia es de Dios y es estar en Dios. Al reconocer nuestras propias limitaciones, dejamos espacio para que el poder de Dios repose sobre nosotros y actúe a través de nuestras vidas. El concepto del poder en la debilidad es esta paradoja. Tal vez es la más profunda que podemos ver en la Biblia. Y nos lleva a un punto importante. Hay un intercambio de fuerza o intercambio de poder. Yo, Señor, te doy mi debilidad, tú me das tu fuerza. Solamente cuando nosotros declaramos esa debilidad, damos lugar que Dios actúe. No se trata de un elogio a la incapacidad, ¿sí?, sino de una ley espiritual. La debilidad humana es escenario perfecto para la obra de Dios. Pero he ahí la paradoja y el problema. No, yo lo puedo hacer. La lucha interna, con nuestra carne, ¿sí? Mi espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos lleva y nos lo quiere convencer a través de la palabra y más, de que es a través de Dios, es a través de su palabra. Sin embargo, nosotros, con nuestra carne, dicen, no, yo también peleo, yo también puedo. ¿Sí? Pelear la buena batalla de la fe. Puede ser otra paradoja, ¿no? Así es. Ahora, ¿me voy a pelear? Pues es fe, no. ¿Qué? Por eso es. Pelear la buena batalla
batalla de la fe. Es en la fe, es en fe donde nosotros peleamos. Y aquí hay algo interesante. El término griego usado en 2 Corintios 12:9, poder en la debilidad, ¿sí? Cuando dice mi poder se perfecciona en la debilidad, proviene del griego dunamis, y de ahí se deriva la palabra dinamita, ¿sí? Dunamis, poder. ¿Qué dice esto? Que es un poder explosivo, es un poder fuerte, es un poder grande, ¿ok? De ahí es que su poder, ese poder, esa explosión, esa energía, se mueve ¿en dónde? En nuestra debilidad. Pero es necesario que nosotros menguemos para que crezca el Señor. ¿De acuerdo? De aquí se derivan tres aspectos, o 3 puntos. Uno, dejamos de confiar en nuestro talento, intelecto o voluntad. ¿Sí? Debemos dejar de confiar en nuestro talento, en nuestro intelecto o voluntad. El 2, damos espacio para que el Espíritu Santo tome el control. Y por lo tanto, el número 3, tu debilidad no es un obstáculo para Dios, es la oportunidad que Él utiliza para que su fuerza, su poder, sea evidente. Todo redunda en ello, hermanos, ¿no? Todo este capítulo, todo lo que hemos leído, del verso del 1 al 9, estamos viendo eso. Y bueno, aquí pasamos entonces a lo que mencionaba yo ya desde hace 8 días, la humildad en las revelaciones. Aunque Pablo tuvo una experiencia espiritual que nadie más ha podido tener, imagínate ser arrebatado al tercer cielo. Y por ahí tenemos pendiente, ¿verdad?, la enseñanza del cielo, de los cielos. ¿De cuántos cielos hay? 3. ¿Ya? Entonces ya la dije, ¿sí, verdad? No me acuerdo. Ok, el primer cielo, decíamos rápidamente, es la atmósfera, ¿no? Lo que vemos aquí, ¿no? Donde nos movemos, vamos a decir. El segundo cielo es el universo prácticamente, ¿sí? Y ahí se mueven infinidad de cosas, ¿eh? Hablo espiritualmente, porque esto de que los UFO y los aliens y los extraterrestres y demás no es otra cosa más que manifestaciones demoníacas. Bueno, eso está en el segundo cielo, y Dios habita en el tercer cielo. Entonces Pablo prefiere gloriarse en sus flaquezas. Fíjate lo que dice el texto, como inicia el texto de Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones de las revelaciones del Señor. Ciertamente no me conviene. Y esto es algo que si hoy los megapastores de esas iglesias enormes entendieran, la cosa sería muy diferente. Yo no dudo que haya pastores en esas mega iglesias que sí tengan un corazón correcto, pero son pocos, efectivamente. Y normalmente se sienten, como dicen por ahí, la divina envuelta en huevo, ¿no? Y hay dichos así medio raros, no sé a qué se deba. Pero bueno, si hubieran ellos la humildad que hubo en Pablo, la historia sería otra, ¿sí? Y es a eso a lo que nos está llamando el Señor, a movernos en la humildad. ¿Sí? No es fácil, créanme. Cuando uno está de este lado, a veces, yo lo he dicho muchas veces de esta manera, y yo no me avergüenzo, y yo sé que proviene del Señor. Sentí que el Señor habló a mi corazón, el Señor me mostró esto, sentí esto del Señor, pero la gloria siempre será para Él. Amén.
no quiero en ningún momento Dios me libre y dejo un coscorón si alguna vez digo, es que yo soy fulanito. No, yo no soy nadie. ¿Sí? Soy simplemente un siervo que quiero permanecer así, usado por el Señor. Y es ahí donde debemos estar, cada uno de nosotros, hermanos. Porque cuando el poder de Dios se empieza a manifestar en nuestras vidas, y digo, se empieza a manifestar no porque tenga un tiempo específico, sino porque a veces nosotros no lo creemos, ¿sí? Y Dios se mueve en la fe, a través de la fe, porque sin fe es imposible agradarle. Y si yo voy a orar por alguien, pero para sanidad, pero yo ni siquiera creo que Dios pueda sanarlo, pues simple y sencillamente no va a suceder. A eso me refiero, ¿ok? Pero todos y nosotros tenemos esa capacidad, no inherente, no en nosotros. ¿Sí? Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen, es decir, a nosotros. Todos hemos creído, ¿verdad? Amén. Okay. En mi nombre, no en nosotros, en el nombre de Jesús, echaremos fuera demonios, sanaremos enfermos, si bebiéramos cosas mortíferas no nos hará daño, etc. ¿Sí? Hay poder en su nombre, y ese poder reside en nosotros a través del Santo Espíritu y por fe, en el nombre de Jesucristo. Pero esto no es para enaltecernos, ¿sí? Sino es para que su nombre sea exaltado, siempre. La unidad en las revelaciones, según describe el capítulo 2 de Corintios, la segunda carta de Corintios, nos enseña que las experiencias espirituales profundas no deben ser un motivo de orgullo, deben ser un motivo de humildad. Porque, ¿qué mérito tengo yo para que Dios me hable? O me muestre cosas, o me revele cosas. En mí no hay ningún mérito, y en ninguno de nosotros hay ese mérito. Es por su gracia. No debe ser motivo de orgullo, sino una responsabilidad. Es una muy grande responsabilidad, ¿Por qué? Porque Dios nos está confiando el poder, su poder, a través de su Santo Espíritu, obviamente en su palabra. ¿Sí? Yo no puedo moverme o querer usar el poder de Dios para una cosa que no. Entonces, vamos a ver características, 5 características de la humildad en la revelación. Y vamos el peligro del orgullo espiritual, es la primera. Pablo reconoce que las revelaciones extraordinarias, como sus visiones en el tercer cielo, tienen potencial de inflar el ego. El orgullo espiritual es peligroso porque nos hace creer que somos superiores o que tenemos un acceso privilegiado que otros no poseen. Y este es un gravísimo error. Fíjense, uno debe entender esto. Quien está aquí al frente debe estar por abajo de quienes estén ahí. ¿En qué sentido? ¿Sí? Yo estoy aquí para servirles, porque ocupo un ministerio, y ministrar significa servir. Pues yo estoy aquí para servirles. ¿Sí? Y les repito, no sé si todos alguna vez lo escucharon, hace tiempo cuando estaba yo por dar una manita de pintura, una remozada a la primer local donde estuvimos, me preguntó mi esposa, oye, ¿no le vas a decir a alguno de los hermanos que te ayude? Y yo pensé, pues sí, le voy a decir. Pero inmediatamente vino el Señor con esto en mi corazón: no, yo te llamé a servir, no a que te sirva. Y entonces agarré mi pintura y me puse a pintar, quedó, ¿sí? Ahora, no digo tampoco con el afán de hacer sentir mal a nadie, simple y sencillamente es así, o sea, tiene que estar en nosotros, ¿no? Tiene que ser algo que nazca de uno. Sí, Señor, y esta es obediencia a Dios nada más. Por ello es por lo que en ninguna manera puedo yo llegar a sentirme superior, a pesar de que muchas veces ustedes, y me refiero a todos los que estamos sentados como congregantes, vemos al pastor como, ay, no, pues tiene la vara alta con Dios. No,
Yo tengo el mismo acceso a Dios que ustedes. La diferencia es que a veces ustedes no la quieren usar. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Tienen el mismo acceso. Oye, habla del pastor para que venga a orar. Tú, pon manos y ponte a orar. Repito, la palabra de Dios dice a los que creen. No dice solamente al pastor fulanito y perenganito, al maestro y al... No, dice a los que creen. Amén. Amén. Entonces todos estamos ahí. ¿De acuerdo? No debemos en ninguna manera permitir que esto nos enaltezca. Entonces, la enseñanza en esto es que Dios pone límites, el aguijón, y ese límite, en el caso de Pablo, era ese aguijón. Y bueno, repito, el aguijón que cada uno identifiquemos en nosotros mismos, ¿sí? Para abofetear la soberbia, recordarnos que seguimos siendo humanos de carne y hueso, sin importar cuánto hayamos visto de su gloria. ¿Ok? Hay quien hace circo del poder de Dios, ¿no? Y qué triste, porque yo jamás vi a Jesús moviendo su saco y diciendo, recibe poder, o su túnica, ¿sí? El Señor fue una persona sobria, modesta, humilde, que siempre actuó así. Incluso, ¿qué les dijo a muchos de los que sanó? Ve y no digas a nadie. Sí. ¿Por qué? Número uno, bueno, porque no había llegado su tiempo de ser revelado. Pero en segunda, porque él era humilde. ¿Sí? No hacía circo de lo como hacen ahora los ministros. Pero bueno, esa es la enseñanza. Debemos entender que siempre, o Dios pondrá algún tipo de aguijón si no recordamos que seguimos siendo humanos y si nos quedamos en sobrepesar. Yo creo que también va de acuerdo a la medida de la revelación, ¿sí? Pablo, por haber sido llevado al tercer cielo, obviamente las revelaciones eran, como él dice, inefables, y por eso el aguijón era de tal calibre. Una persona, esto es la autonegación. Debo negarme a mí mismo. Es fascinante, es increíble ver cómo Pablo describe su experiencia diciendo, conozco a un hombre en Cristo. O sea, ni siquiera dice, eso fui yo, el Señor me llevó, ay, soy tan especial, porque eso nos lleva a ese tipo de pensamiento. Ay, mira, Dios me escogió a mí entre tantos. Ahora, ¿cuál es el propósito? Evitar centrar la atención en tu persona. Al no decir, yo fui al tercer cielo, yo fui arrebatado al tercer cielo. No. Conozco un hombre, ¿sí?, que fue llevado. Lo que hace aquí Pablo es buscar que la iglesia, los lectores, ¿sí?, se enfoquen en la experiencia y en Dios, no en Pablo. Lo que vivió fue llevado al tercer cielo. ¿Por quién? Por Dios. ¿Qué revelaciones les dio? Revelaciones de Dios. ¿En dónde queda Pablo? Pablo se hace a un lado. Esta es lo que nosotros debemos aprender de Pablo, ¿sí?, de esta situación. ¿Qué aplicación podemos dar en nuestra vida? Cuando compartas un testimonio de bendición, asegúrate de que el foco sea Dios, no tú. ¿Sí? Porque Dios no falta que no, si es que yo sé, Dios me ha bendecido mucho, porque pues como yo me la paso horas postrado, llorando a Dios, y ya leí la Biblia 30 veces de tapa a tapa, y no se trata de ti. Se trata de Dios. ¿Okay? Punto número 3. Silencio sobre lo inefable. Pablo menciona que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Imagínate que Dios te hable con cosas tan
tan grandes, te revele cosas tan enormes que no tienes siquiera manera de expresarlas. No hay palabras, ¿sí? A veces nosotros en nuestra mediocre entendimiento, vamos a decirlo así, con respecto a Dios, ¿sí? Hemos llegado a decir, no hombre, es que no tengo palabras para expresarte cuánto te amo. Eso es nada. Imagínate lo que Pablo pudo haber vivido, pudo haber visto, que le reveló Dios cosas tan grandes, tan tremendas, ¿sí? Que dice que ni siquiera es posible externarlas. ¿Sí? La humildad al callar, a diferencia de muchos que hoy comercian con supuestas visiones, Pablo entiende que hay cosas sagradas que pertenecen solamente a Dios. Porque ahora, ¿cuántos han sacado provecho de supuestas visiones, no? Incluso se han hecho sectas, ¿sí? Los mormones, ay, se me apareció un ángel, estaba en una habitación de hotel y se abrió el techo y bajó un ángel y me dijo que había ocultado, espérame, ¿sí? Porque si esa persona fuera humilde y realmente conociera a Dios, sabría que la palabra de Dios dice que si a un ángel del cielo, que un apóstol o un ángel del cielo les presentara otro evangelio, sea anatema, es decir, maldito. Centran su narrativa en ellos. ¿Sí? Es que yo fui, Dios me dio la oportunidad. Es que, espérame. O sea, yo la vez que el Señor me hizo sentir una situación tan terrible que no sé qué fue, que yo les he externado, digo, pues Señor, fuiste tú, y entendí que era para que ustedes tuvieran una breve imagen de la desesperanza y lo horrible que puede llegar a ser lugar. No porque yo ahí sea especial, yo sé que no. ¿Ok? Entonces, la humildad consiste en reconocer que no todo lo que Dios nos muestra es para exhibición pública o para validar nuestra autoridad ante los demás. Porque, repito, la autoridad que tengo delegada la tienen ustedes también. Y es delegada o es la autoridad o el poder del Espíritu Santo y la autoridad en el nombre de Jesucristo. Es la misma. Y no es solo para mí, es para cada creyente. Punto número 4, la debilidad como ancla de la revelación. ¿Sí? Dios equilibra las grandes alturas espirituales con realidades terrenales difíciles. ¿Ok? Dios equilibra las grandes alturas espirituales con realidades terrenales difíciles. ¿Cuál es la realidad de Pablo? Ese aguijón en la carne, para que no se exaltase. El equilibrio divino, para cada revelación, un momento de altura, vamos a decirlo, ¿sí? Dios permite un aguijón, un momento de bajeza. Esto garantiza que el siervo de Dios no se desconecte de su necesidad de la gracia. ¿Sí? Porque ¿cuántos de los que están ahí, que ya se sienten más santos que Pablo, ¿sí?, creen que tienen lo que tienen por su poder? ¿Sí? Por su búsqueda de Dios? No dudo que haya quien sí busque tanto de Dios y quien haya recibido tanto de Dios, pero les apuesto que son los que menos hablan de estas cosas. Simplemente enseñan. Ese es el equilibrio, ¿sí? Es un ancla que Dios pone para evitar que despeguemos los pies del cielo. Punto número 5, medir el liderazgo por la vida, no por las visiones. ¿Sí? Pablo no habló de las visiones como un privilegio que Dios le hubiera dado a él. Pablo habla de quién era él. Incluso habla de sí como ese que era el menor de los apóstoles. Esa es la humildad que Dios espera de cada uno de nosotros cuando tenemos ese tipo de encuentros, de revelaciones. Porque ciertamente Dios nos va a revelar cosas, Dios nos revela cosas constantemente, ¿sí? Claro que a veces falta el discernimiento, pero tenemos que
buscar. Entonces, al medir el liderazgo por la vida y no por las visiones, Pablo prefiere que la gente lo juzgue por lo que ve en él y de él oyen en su vida cada día, no por sus visiones divinas, vamos a llamarlas. ¿Okay? En la práctica, la verdadera espiritualidad se demuestra en el carácter, la paciencia, el amor, no en cuántas experiencias sobrenaturales afirmamos tener. No necesitamos, en verdad, enaltecernos o decir, es que yo me levanto a las 3 de la mañana, oro hasta las 8 de la mañana, desayuno y me regreso a seguir orando y leo mi Biblia 3 horas. No, porque no es lo que yo haga, es lo que demuestro. ¿Sí? ¿De qué me sirve hacer todo eso si yo vengo aquí y a mostrarme soberbio con ustedes? ¿De qué me sirve eso si yo salgo y a la primera mujer que se me atraviesa en el camino ya le estoy insinuando cosas? ¿De qué me sirve todo eso si mi vida no refleja lo que debe reflejar, que es a Cristo? Ese es menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas. Y por último, el carácter del verdadero apóstol. Y aquí me voy a detener, porque si no nos vamos a... Y así me aseguro, o al menos espero, que nos falten en